Shinzo Abe fue un político japonés, presidente del Partido Liberal Democrático y primer ministro de Japón desde diciembre de 2012 hasta septiembre de 2020. Previamente ya había ocupado ese cargo de 2006 a 2007. El 28 de agosto de 2020 anunció su dimisión por motivos de salud, y su sucesor fue escogido en una elección indirecta, el 14 de septiembre. En dicha elección fue elegido Yoshihide Suga como su sucesor y fue reemplazado el 16 de septiembre de 2020. Desempeñó el cargo de secretario jefe del gabinete de 2005 a 2006, y de primer ministro de 2006 a 2007. Es el primer ministro con más años de servicio en la historia de Japón. Tras haber sido elegido por primera vez a la Cámara de Representantes en las elecciones de 1993, fue nombrado secretario jefe del gabinete por Junichiro Koizumi en septiembre de 2005, antes de reemplazar a Koizumi como presidente del Partido Liberal Democrático en septiembre de 2006. Posteriormente fue confirmado como primer ministro de Japón en una sesión especial de la Dieta Nacional, convirtiéndose, a los 52 años, en el primer ministro más joven de Japón después de la guerra, y el primero en haber nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Renunció al cargo un año más tarde, alegando razones de salud, poco después de que su partido perdiera las elecciones de ese año para la Cámara de Consejeros. Fue reemplazado por Yasuo Fukuda, el primero de una serie de 5 primeros ministros que no pudieron mantener el cargo durante más de 16 meses. Después de recuperarse de su enfermedad, protagonizó un regreso político inesperado, derrotando al exministro de Defensa Shigeru Ishiba en una votación para convertirse en presidente del PLD por segunda vez en septiembre de 2012. Tras la aplastante victoria del PLD en las elecciones generales de diciembre, se convirtió en el primer primer ministro en regresar al cargo desde Shigeru Yasuda en 1948. Fue reelegido en condiciones similares en las elecciones de 2014 y 2017. Fue un político conservador a quien los comentaristas políticos describían ampliamente como nacionalista. Fue miembro de Nippon Kaigi y tenía puntos de vista revisionistas sobre la historia japonesa, incluyendo negar el papel de la coerción del gobierno colonial japonés en el reclutamiento de mujeres de solaz durante la Segunda Guerra Mundial, una posición que ha creado tensión con la vecina Corea del Sur. Se le consideraba que mantenía una línea dura con respecto a Corea del Norte y abogaba por la revisión del artículo 9 de la Constitución pacifista para permitir que Japón aumente sus fuerzas de autodefensa. Fue reconocido internacionalmente por las políticas económicas de su gobierno, apodado Abenomics, que perseguía la relajación monetaria, el estímulo fiscal y reformas estructurales. El 8 de julio de 2022, fue asesinado durante un discurso público en Nara, Japón. Primeros años. Nació en Tokio en el seno de una familia dedicada a la política. Tanto su abuelo, Kanabe, como su padre, Shintaro Abe, fueron políticos. Su madre, Iko Kishi, era la hija del primer ministro Nobusuke Kishi, que fue encarcelado y condenado por crímenes de guerra. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Seikei, graduándose en 1977. Más tarde se trasladó a Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de California del Sur, aunque sin recibir ningún título. En abril de 1979 Abe comenzó a trabajar en Kobe Steel. Dejó la compañía en 1982 y buscó diferentes cargos gubernamentales para varios gobiernos locales, asistente ejecutivo del ministro de Asuntos Exteriores, secretario personal del presidente del Consejo General del LDP, y secretario personal del secretario general del LDP. Carrera política. Fue elegido como diputado de Cámara Baja del Distrito Electoral en la prefectura de Yamaguchi en 1993 tras la muerte de su padre en 1991, ganando las elecciones con el mayor número de votos a favor en la historia de la prefectura. En 1999 fue director de la División de Asuntos Sociales, y secretario en jefe en los gobiernos de Yoshihiro Mori y Junichiro Koizumi entre 2000 y 2003, año en el que fue nombrado secretario general del Partido Liberal Democrático.
Fue el jefe negociador por parte del gobierno japonés que apoyaba a las familias de los secuestrados en Corea del Norte, y acompañó a Koizumi en su visita a Kim Jong-il en 2002. Ganó popularidad a nivel nacional por la firme posición que adoptó cuando pidió que los secuestrados japoneses que visitaran Japón se quedaran allí, desafiando a Corea del Norte. El 31 de octubre del 2005, fue escogido secretario en jefe del quinto gabinete de Koizumi, reemplazando a Hiroyuki Osoda. Abe se identificó con las políticas reformistas del primer ministro, en muchas ocasiones controvertidas, tendentes a revitalizar la economía japonesa. Fue el líder de un equipo dentro del PLD para examinar la excesiva educación sexual y la educación sin diferenciación de género. Entre los temas que el grupo propuso objeciones se encontraban los muñecos anatómicos y otro material curricular como el no tener en cuenta la edad del niño, las políticas de los colegios acerca de la prohibición de los tradicionales festivales de chicos y chicas, y la educación física mixta, constatando que toma posturas conservadoras respecto al tema. El 20 de septiembre de 2006 fue elegido presidente del gobernante Partido Liberal Democrático. Los aspirantes para el cargo fueron Sadakazu Tanigaki y Taras. Yasuo Fukuda fue su contendiente al poder, pero finalmente no pudo ser elegido. El anterior primer ministro Yoshiro Mori, a cuya facción pertenecían tanto Abe como Fukuda, indicó vehementemente a su facción que apoyara a Abe. El 26 de septiembre, fue elegido primer ministro con 339 de 475 votos a favor de la Dieta, la Cámara Baja y de una firme mayoría de la Cámara Alta. Al tiempo que se esperaba que continuase las reformas económicas comenzadas por su predecesor en el cargo, se esperaba también que mejorase las tensas relaciones con China. El 12 de septiembre de 2007, anunció que renunciaba al cargo de primer ministro por falta de confianza del pueblo japonés en su gestión. El 23 de septiembre de 2007, el Partido Liberal Democrático eligió como su presidente a Yasuo Fukuda, lo que lo convirtió en sucesor de Abe como primer ministro. Tras 8 años como primer ministro, el 28 de agosto de 2020 anunció su dimisión por motivos de salud. Primer periodo como primer ministro. Fue electo con 52 años, lo que lo convirtió en el primer ministro más joven desde Fumimaro Kono en 1941. Política nacional. Economía. Educación. Casa Imperial. Política externa. Corea del Norte. China, Corea del Sur y Taiwán. Defensa. Segundo periodo como primer ministro. Gabinete. Su segundo gobierno fue criticado por Daika Anamist, por ser un gabinete de radicales nacionalistas. Pensamiento político. Fue miembro de la facción Mori del Partido Liberal Democrático. Esta facción está encabezada por el ex primer ministro Yoshiro Mori. Junichiro Koizumi fue miembro de la facción Mori antes de dejarlo, tal y como mandan los estatutos del partido cuando se acepta un alto cargo. Desde 1986 hasta 1991, el padre de Abe, Shintar, encabezó la misma facción. El Seiwa Seisaku Kenkikai tiene 60 miembros en la Cámara Baja y 26 en la Cámara Alta. Visión acerca de la historia. Fue asesor del influyente lobby nacionalista Nippon Kaigi. Desde 1997, como jefe del Instituto de los Miembros Menores de la Asamblea que piensan acerca de perspectiva de Japón y la educación histórica, lideró la Sociedad Japonesa para la Reforma de los Libros de Texto de Historia. En su página oficial niega que las tropas japonesas usaran mujeres de confort durante la Guerra Sino-Japonesa o la Segunda Guerra Mundial, criticando el revisionismo coreano como una interferencia extranjera en los asuntos domésticos japoneses. En la sesión del 6 de octubre de 2006 en la Dieta, matizó su declaración acerca de las mujeres de confort, diciendo que aceptó un informe de 1993 de la entonces secretaria en jefe Eino, donde el gobierno japonés reconocía oficialmente el hecho. Posteriormente en la sesión, indicó su creencia de que los criminales de guerra de clase A no eran criminales bajo la ley interna de Japón. En una reunión del Comité Presupuestario de la Cámara Baja en febrero de 2006,
dijo, hay un problema sobre cómo definir las guerras agresivas, no podemos decir que decidan académicamente, y, no es competencia del gobierno decidir cómo definir la última guerra mundial. Creo que tenemos que esperar la estimación de los historiadores. Sin embargo, en un programa de televisión en julio de 2006 negó que Manchukuo fuera un gobierno títere. Publicó un libro llamado Hacia una nación hermosa en julio de 2006, que se convirtió en un superventas en Japón. En este libro, afirmó que los criminales de guerra de clase A que fueron adjudicados al Tribunal de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial no fueron criminales bajo la óptica de la ley nacional. Los gobiernos coreano como chino, así como los académicos y comentaristas, expresaron su preocupación por las opiniones históricas de Abe. Respuesta a los medios de comunicación. En 2001, el periódico japonés Asahi Shimbun acusó de censura a Abe y Ashichi Nakagawa en el programa emitido en NHK acerca del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de las Mujeres. El tribunal fue un tribunal civil internacional para juzgar el caso de las mujeres de consuelo, esclavas sexuales del ejército japonés, en total unas 5.000 mujeres, incluyendo las 64 bajas. Los jueces, especialistas reconocidos en derecho internacional, rindieron un juicio histórico en el que el emperador Hirohito fue considerado culpable y el gobierno japonés responsable. El programa de televisión, sin embargo, no mencionó el nombre completo del tribunal, ni palabras clave como tropas japonesas o esclavitud sexual. Además se cortó el punto de vista del tribunal, las afirmaciones de los organizadores, de los anfitriones y del juicio en sí. En vez de eso, presentó una crítica en contra del tribunal de la derecha política académica japonesa que repetían la frase de que, no hubo ningún secuestro de esclavas sexuales, ellas eran prostitutas. El día posterior a la presentación del informe de Asahi Shimbun, Akira Nagai, el productor y responsable del programa, mantuvo una conferencia de prensa y reafirmó el informe de Asahi Shimbun. Abe indicó que el contenido debía ser emitido desde un punto de vista neutral y, esto que hago es no ceder a la presión política. Además dijo que, era terrorismo político por parte de Asahi Shimbun y que estaba tremendamente claro que tenía la intención de inhumarme políticamente a mí y al señor Nakagawa, y también está claro que ha sido una completa fabricación. También caracterizó al tribunal como un tribunal de mofa, y presentó objeciones por la presencia de querellantes o procuradores de Corea del Norte expulsándolos por considerarlos agentes del gobierno norcoreano. Las acciones de Abe en el incidente de NHK fueron criticadas por ser a la vez ilegales e inconstitucionales. En un programa informativo emitido por TBS el 21 de julio de 2006 se comentaba que las tropas imperiales japonesas tuvieron una secreta arma biológica llamada Unidad 731, y la televisión colocó una imagen de Shinzo Abe, que no tenía relación alguna con el reportaje. Abe comentó en una conferencia de prensa que, es un verdadero problema que quieran dañar mi vida política. El ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones preguntó acerca de la relevancia del hecho e indicó que había habido una omisión en la edición del programa de TV, haciendo que la dirección de la administración fuera excepcionalmente rigurosa sobre la base de la ley de telecomunicación. Amistad con Donald Trump y la relación de Japón con Estados Unidos.